conocido es el cuento de una bella y joven durmiente. La pobre quedó inconsciente, con un pinchazo al momento, y en todo el pueblo un lamento. Recuerda la maldición, hada mala y su traición ganaban esta batalla. Dormida la niña se halla, en silente perfección, hasta que llegó un varón para besarla inconsciente, en lo que llaman valiente y eterno beso de amor. Pero ¿y si yo te contara que esa es solo una versión? Sigue esta narración si quieres conocer la historia de una bella que tuvo nombre y que un día despertó gracias a su propio poder de creación. Pero antes de comenzar, hay algo muy importante que tienes que saber, y es que este cuento no es ni nunca fue un cuento para las infancias. Y así muy bien lo sabía el bueno de Terrao cuando se basó en esta versión para escribir su historia moralizante, confiando en que con algunos retoques podrían ayudar estas historias de mujeres campesinas a educar a las juventudes nobles. Y aunque esta variante que te voy a contar es una de las más antiguas escritas que se conocen de la Bella Dormida, no por eso es la original. Existe también una versión medieval en que las invitadas al bautizo real no son 3 hadas madrinas, sino 3 diosas del Olimpo: Afrodita, la diosa del amor; Lucina, la diosa del parto; y Temis, la poderosísima diosa de la justicia y la equidad, tan poderosa que hasta el día de hoy la podemos ver con su espada, su balanza y los ojos vendados para juzgar a todos por igual. Y adivinen a quién no le tocó un cuchillo igual al de los demás en el bautizo real. Sí, a la diosa de la justicia y la equidad. Ahora, si por no aceptar la desigualdad nos van a llamar vieja loca y desquiciada, entonces es lo mismo que no ser invitada. Así es que la diosa maldice a la niña para que su estirpe no se extienda más. Y quizás por la intervención de Afrodita le da la oportunidad de transformarse, si es que acaso logra despertar. Porque Temis es también la madre de las 3 parcas, diosas del destino, que con su rueca divina hilan los hilos de la vida. ¿Ya ven para dónde va? Hay cosas que no cambian, aunque no se las quieran ocultar, pero esa ya es otra historia, porque ahora te voy a contar el cuento de la joven Thalía y su mágico despertar. Cuentan que hace mucho tiempo, luego de que un poderoso señor fuera bendecido con el nacimiento de una deseada hija a la que llamaron Thalía, el rey mandó a llamar a los sabios y astrónomos más destacados de su tierra para que, consultando al horóscopo, predijeran el feliz futuro de su bella hija. Pero los astros respondieron con fatalidad y predijeron que el futuro de la niña correría un gran peligro por culpa de la astilla de una semilla. Así que el rey mandó a prohibir en todo el reino el uso de cualquier material que pudiera contener la astilla de una semilla. Y así lo hicieron durante mucho, mucho tiempo. Pero Cloto, la hilandera de la vida, gira su rueca divina con 2 clases de hilo, uno de seda y oro para las vidas felices y otro de lino para quienes tendrán un cruel destino.
Y fue así como un día la ya joven Thalía, al mirar por la ventana, vio que abajo se encontraba una anciana con una rueca. Y como ella no las conocía porque su padre las prohibía, quiso bajar a ver cómo giraba el hilo en la rueda. Y tomando el uso del destino con sus propias manos, comenzó a hilar con tanta pasión que de pronto en su fervor notó que se había clavado la astilla de una semilla de lino debajo de la uña y cayó muerta al suelo la niña en el momento. Cuando el padre se enteró de lo que había pasado, luego de llorar una tina de vino agrio, tomó a la niña entre sus brazos, la sacó de allí y la llevó a una de sus casas en el campo. La sentó en un sillón de terciopelo y brocado y, queriendo olvidar lo que había pasado, cerró las puertas y la abandonó en el bosque para siempre. Y sucedió que un día, por casualidad o quizás por la intervención de Afrodita, el halcón de un rey que andaba de cacería por el lugar escapó y volando se metió dentro de la casa abandonada. Y el rey cazador, pensando que estaba ocupada, llamó a la puerta y al escuchar que nadie contestaba, pensó que aquello le daba derecho de entrar por la ventana. Así es que llamó a su secretario y le pidió que pusiera una escalera, y cuando entró a la casa abandonada, comenzó a explorar cada rincón con detención. Y de pronto, en el salón, vio a Thalía completamente dormida en el sillón. El rey le habló, pero la joven, que parecía inconsciente, no le contestó. Entonces el rey pensó que eso le daba derecho a tocarla, y al hacerlo, comprobó cómo la sangre corría con fuerza por sus venas. Y entonces supo que estaba viva, y obnubilado por sus encantos, la tomó entre sus brazos, la llevó hasta la cama, y allí en la cama, como la joven no respondía, el rey se dispuso a tomar sin permiso los primeros frutos del amor que la joven ofrecía en su dormida primavera, sin poner oposición. Pero Thalía no despertó, porque aquello claramente no había sido un mágico beso de amor. Así es que el rey, ya sin nada más que hacer, al ver que la joven no despertaba, la dejó inconsciente en la cama y se marchó muy contento de vuelta a su palacio, donde ya un poco preocupada lo esperaba para cenar la gran reina de su hogar. Y no volvió a recordar el suceso como mucho más que una anécdota. Sin embargo, en la soledad del bosque, tal como suele suceder a veces en la vida de una mujer, 9 meses después de que el rey cazador se lanzó furtivamente sobre Thalía, quitándole su derecho a nombre, la joven dormida parió a 2 hijos gemelos, uno del sol y otra de la luna, que con su mágico nacimiento restituyeron en el momento el equilibrio roto entre lo femenino y lo masculino. Y cuentan las que contaban que fueron 2 hadas las que cuidaron de los niños y les enseñaron a alimentarse de los pechos de su madre muerta. Y fue así
que un día, buscando a los niños el pezón de Thalía, fueron a dar por error con uno de sus dedos y comenzaron a chupar con tanta fuerza que con sus besos de verdadero amor lograron por fin sacar la astilla de la semilla del dedo de la niña. Y la mujer por fin despertó. Y al abrir los ojos y ver a sus hijos sobre su pecho, aunque un poco confundida, supo de inmediato Thalía que eran lo que más quería en esta vida. Pero aún así, y luego de salir de su estupor, ya consciente de su transformación, se dio cuenta de que se encontraba sola en el medio del bosque con 2 niños a quienes cuidar. Y antes de caer en la desesperación, miró a su alrededor y vio que la mesa estaba servida con comida y bebida que las hadas habían traído, junto con el fulgor del verano, que a su alrededor paría hijos brillantes, al igual que ella, en su máximo esplendor. Mientras tanto, el rey, en uno de esos días en que no tenía nada que hacer, de pronto recordó a Thalía y avisó que quería volver a salir de cacería, y siguiendo sus instintos fue a dar nuevamente con el castillo del bosque. Y allí se encontró con la joven despierta y con 2 niños brillantes que iluminaban todo a su alrededor. El rey se presentó y le dijo quién era y cómo cuando la encontró ahí y ella no respondía. Él simplemente pensó, ya sabes, con el instinto natural de un cazador, la besó. Cuando Thalía escuchó esto, se encontraba recién parida y pensando un poco en sus perspectivas, prefirió establecer entre ambos una buena amistad. Y así fue como el rey cazador permaneció con Thalía y sus hijos durante unos cuantos días. Y después se despidió, prometiendo que un día vendría y la llevaría a su castillo. Pero en la noche, cuando se acostó en la cama con su esposa, no tuvo paz, porque dicen que la almohada es buena consejera. Y entre sueños comenzó a repetir los nombres de sus hijos Sol y Luna y el de su madre Thalía. Y la reina, que no era una ogresa ni ninguna fantasía de mujer malvada, sino una reina herida que mascullaba irascible la rabia contenida por el dolor de no quererse ni saberse querida, comenzó a sospechar que algo raro le había pasado a su marido aquel día de cacería. Y se sentó en la cama a escuchar los nombres de Sol, Luna y Thalía, hasta que por fin comprendió. Y entonces se encendió, pero con un calor que no es el del sol, sino el del fuego, que quema todo a su alrededor. Y cuando el rey despertó, olvidando todo lo que había soñado, la reina llamó a su secretario y le dijo: Hijo mío, tú te encuentras entre 2 rocas, entre el umbral y la puerta, entre el atizador y la verja. Si tú me cuentas ahora de quien tu señor, mi marido, se haya enamorado, yo te daré grandes tesoros. Pero si me ocultas la verdad, haré que nunca nadie te vuelva a encontrar. Y así, el secretario, asustado, le contó a la reina
todo lo que había pasado. Así que la reina, viendo cómo eran las cosas, mandó al secretario de su marido que fuera a la casa de Talía y que le dijera en nombre del rey que enviara a sus hijos al palacio porque su padre los quería ver. Talía les dejó ir y cuando la reina los tuvo en sus brazos, los entregó al cocinero y le dijo que los matara y que los cocinara en medio de 1000 platos maravillosos para el desgraciado de su marido. Pero el cocinero tenía buen corazón y al ver aquellas 2 pequeñas manzanitas de oro, se apiadó de ellos y los escondió y los llevó a la casa de su mujer para que los ocultara. Y en el palacio cocinó 2 cabritos y los puso entre 100 platos distintos. Y cuando el rey llegó, la reina con mucho placer se los sirvió. Y el rey, muy contento, decía: pero qué maravilla tan grande. ¡Mm! Pero por el alma de mis ancestros, qué bueno está". Y cuando la reina lo miraba, le decía: come, come, que estás comiendo lo que es tuyo. El rey, al escuchar las primeras veces, lo dejó pasar, pero al ver que la canción seguía, de pronto se molestó y le dijo a la reina: ya sé muy bien que lo que estoy comiendo es mío. Todo lo que hay en este castillo es mío porque tú aquí no has traído nunca nada. Y molesto, se levantó de la mesa y se fue. Pero la reina aún no estaba satisfecha. Así es que volvió a llamar al secretario y le dijo que fuera nuevamente a la casa de Talía y que ahora le dijera que el rey la mandaba a llamar porque no podía esperar más para verla. Y Talía aceptó, ya que pensó que el rey por fin la presentaría en público y aceptaría a sus hijos. Pero cuando llegó al palacio, en la puerta se encontró con la reina, que conteniendo la ira del fuego que la consumía, se presentó y le dijo: bienvenida, señora cuerpo ocupado. Tú eres un bien preciado, mala hierba que divierte a mi marido. Así que tú, pedazo de inmundicia, perra cruel, eres la que me ha causado tantos quebraderos de cabeza. Modifica tus modos, porque ahora te daré la oportunidad de ir al purgatorio para pagar por todos los males que me has causado. Talía, oyendo aquellas palabras, comenzó a disculparse y le dijo que no era culpa suya, porque el rey, su marido, había tomado posesión de su territorio cuando ella estaba dormida. Pero la reina no quiso escuchar sus excusas y ordenó a Talía que saltara inmediatamente en la hoguera de fuego que había encendido en el patio. La muchacha, viendo que aquello iba mal y comprendiendo el peligro que corrían sus hijos, para ganar quizás un poco más de tiempo, se arrodilló ante la reina y le suplicó que por favor le permitiera al menos quitarse algo de la ropa que llevaba para hacer más ligero su triste final. La reina, no por piedad, sino por llevar ella misma las perlas y el oro que el vestido traía, sintiendo que así algo le devolvía a aquella mujer de lo que ella sentía que con el solo hecho de existir le había robado. Le permitió quitarse el peso que desde su largo sueño la princesa dormida había llevado. Talía, con cada vestidura que se quitaba,
lanzaba un grito de miedo y dolor. Y una vez que se despojó de todo lo que tenía, lo dejó en una pila y decidida avanzó hacia el camino del infierno de su existencia. Pero justo en ese momento, el rey, que nunca se enteraba de nada, pasó por allí y al ver a Thalía frente a la hoguera se asustó e inmediatamente preguntó por sus hijos. Y entonces la reina, muy orgullosa, le contestó que ya ayer los había cocinado y que él con mucho gusto se los había comido. Cuando el rey oyó esto, comenzó a gritar desesperado: ¡ay, no! Entonces he sido yo mismo el lobo para mis corderos. He sido yo mismo el responsable del sufrimiento de mi propia sangre. Y desesperado ordenó a la reina que se lanzara en la misma hoguera que ella había encendido. Y cuando iba a hacer lo mismo con el secretario, este le contó cómo él había desobedecido y antes que terminara de hablar, ya por la puerta venía entrando la esposa del cocinero con los 2 niños de la mano, tan brillantes como siempre y completamente vivos. Y así es como dice el cuento de 1630, que el rey cazador pudo ser feliz por siempre con sus 2 hermosos hijos, asesinando a su vieja esposa celosa para casarse con la nueva princesa que había cazado y embarazado en el bosque. Pero permítame, por favor, que pueda yo entonces tomarme una licencia histórica, como ya otros lo han hecho en el pasado, y que siendo yo una mujer, pueda resolver de otra forma este final. Porque al quitarse Thalía la antigua capa de mujer dormida, mientras el rey y la reina se enfrentaban en el reflejo de su egoísmo, la nueva mujer desnuda, más liviana que nunca, al ver el brillo de sus mágicos hijos, con nuevas garras de espina y poderosa como Diana, tomó a los niños sobre sus ancas y caminó decidida hacia el reino de su existencia. Y desde su trono maternal gobernó el equilibrio total entre la luna y el sol para devolver a su reino nueva vida de abundancia, restituyendo así la justicia y equidad que la diosa Temis siempre confió que podría engendrar si tan solo lograba despertar.